Pero eso tampoco le hace predicador. Lo que le hace predicador de nuevo es que Dios lo llamó a predicar y queremos orar por él para que el Señor le use grandemente en esta mañana. Señor, gracias en esta mañana te damos por traer a tu siervo con bien a esta ciudad. Gracias por haberle usado en Estrella de Belén en la hora que pasó ya, Señor. Y te rogamos que tú nos ministre a través de él con tu poderosa palabra en los méritos de Cristo. Te lo rogamos. Amén. 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 Sí, gracias. Buen día. Dios les guarde. Damos gracias a Dios por el privilegio de estar aquí una vez más, predicando la palabra del Señor. Sí, tengo que confesarle que yo creo que lo he dicho otras veces, a mí aquí, predicar aquí para mí es difícil porque, bueno, ya ustedes saben, aunque él seguilla, el pastor Juan Carlos ha sido nuestro mentor en asuntos de la maestría, nuestro maestro. Entonces yo encuentro que predicar frente a él es un examen que estoy cogiendo. Usted ve, como cuando usted hace una exposición en la universidad o en el colegio, que usted tiene el profesor ahí mirándolo. Entonces imagínese, hoy me tocó 2 exámenes, acabo de salir de uno y de una vez para otro, así no se puede, está difícil la cosa. Pero bueno, damos gracias a Dios por el privilegio que nos concede ministrar su palabra. Quiero que abra su Biblia conmigo. Vamos a la primera epístola del apóstol Juan. Quisiera que meditáramos en esta mañana en los versículos 7 al 11. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo número 2. Versículos 7 al 11. Dice la palabra del Señor: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cómo nosotros podemos saber que alguien es verdaderamente cristiano? ¿Cómo podemos identificar un cristiano de una manera práctica? Bueno, hay muchas maneras como la gente suele identificarse o suele reconocerse como cristiano. Para muchos, un cristiano es simplemente una persona que en un momento dado hizo una profesión de fe. Él levantó su mano en un culto, hizo una oración, caminó adelante en un llamado y bueno, él hizo una profesión de fe, él es cristiano. Para otros, ser cristiano es un individuo que usa la Biblia de desodorante. ¿Usted sabe cómo que se usa la Biblia de desodorante? Ahí. Él anda todo el tiempo con una Biblia ahí y él es cristiano, míralo. ¿Tú no ves? Míralo, es cristiano porque tiene la Biblia ahí. Para otro, un cristiano es un individuo que se para en una esquina a vocear, aleluya, gloria a Dios, arrepiéntanse o se van para el infierno, y él es cristiano, porque imagínate, está parado en la calle voceando, muchas veces está insultando a la gente. O cristiano para algunos es simplemente alguien que tiene algún accesorio que lo identifica, tiene un crucifijo y él es cristiano. O un pecadito en el carro, tú en el vidrio de atrás pone un pececito. O un versículo bíblico. Yo andaba manejando el otro día y un tipo hizo un bendito corte, pero una cosa animal manejando, y tenía un letrerito atrás que decía bañado por la sangre de Jesucristo. Yo dije, bueno, yo sé de qué sangre que te va a bañar si sigues manejando así. Pero la idea es que a veces nosotros usamos una serie de cosas que supuestamente, según nosotros, son los distintivos que van a identificar o que van a hacer a la gente ver que nosotros somos cristianos. Sin embargo, la palabra de Dios es clara, que la evidencia de cristianismo
es la manera como vivimos, es la santidad en la vida de una persona. Y el apóstol Juan escribió esta primera epístola del apóstol Juan precisamente para darnos evidencia de salvación. Si usted mira en su Biblia, ahí en Primera de Juan, deja su dedito en Primera de Juan capítulo 2, que estaremos tratando, y se va al capítulo número 5, versículos 13 y 14, el apóstol Juan declara allí cuál es el propósito de esta carta. Esta carta tiene un valor trascendental para todo aquel que dice que es cristiano, porque el propósito de esta carta es que tú puedas confirmar si verdaderamente tú eres cristiano, si verdaderamente tú eres salvo. Él dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. A ti que dices que eres cristiano, a ti que dices que eres creyente, te he escrito estas cosas para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y cuál es la idea? El propósito de Juan con esta carta es que yo pueda analizar una serie de evidencias que él me presenta y yo poder revisarle mi vida y yo pueda saber que verdaderamente yo soy salvo, que verdaderamente yo he creído en el Hijo de Dios. Y si ese no es el caso, si yo me doy cuenta al ser confrontado por lo que Juan dice, que esa persona que él está describiendo no soy yo, entonces yo pueda venir a Cristo. Aunque usted no lo crea, lo que Juan está tratando de hacer con esta carta es confirmar el cristianismo de los verdaderos creyentes y evangelizar los falsos creyentes. Es una manera de hacer evangelismo dentro de la iglesia, porque aunque nos parece asombroso, nosotros tenemos que estar conscientes que no todo el que está sentado en la iglesia es cristiano. Y no todo el que se dice cristiano es cristiano. Y no todo el que ha hecho una profesión de fe es cristiano. Y no todo el que se ha bautizado es cristiano. Y no todo el que sirve en un ministerio es cristiano. Hemos tenido hasta pastores que hoy están en el mundo, hasta ateos, declarados ateos. Porque no todo el que dice, de hecho es una frase muy particular de Juan, el que dice, Juan habla aquí constantemente del cristiano diésel. ¿Usted sabe cuál es el cristiano diésel? Dice él que es cristiano, es el cristiano diésel. Y a ese tipo de personas que Juan está confrontando con esta carta. Y hay básicamente 3 categorías de evidencia que Juan nos da. Le estoy dando el resumen de la carta para luego concentrarnos en los versículos que nos vamos a tratar. Hay 3 tipos de evidencia que Juan da de lo que es un verdadero cristiano. Él da evidencia de orden doctrinal. Para ser cristiano hay ciertas doctrinas que usted tiene que creer. Y si usted no cree en esas doctrinas, si usted no cree en el Cristo de la Biblia, si usted no cree en cómo se salva el hombre como dice la Biblia, en la realidad del pecado, hay ciertas doctrinas que él va a enfatizar y dice, el que no cree eso no es cristiano, como pasa con muchas sectas por ahí que se dicen cristianas. Por ahí hay una incluso que se hace llamar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero no son cristianos, según lo que Juan nos deja ver aquí. Hay evidencia de orden doctrinal. La primera pregunta es, ¿qué tú crees? Dice Juan, para saber si tú eres cristiano. Hay evidencia de orden moral, cómo tú vives. Y él nos habla aquí de una serie de cosas que caracterizan la vida práctica de un verdadero creyente, pero hay también un tercer tipo de evidencia que son de orden relacional. Los cristianos se identifican por cómo se relacionan con otros, de manera especial con otros creyentes. Y es en ese tercer orden de evidencia que se encuentra el pasaje que nosotros vamos a tratar hoy. Si usted se fijó, el énfasis de Juan en este pasaje es que el verdadero cristiano se reconoce por el amor que tiene de manera especial a sus hermanos en Cristo. Ese es el mensaje de los versículos que hemos leído. El verdadero cristianismo, la verdadera salvación se muestra de una manera práctica en que amamos a los hermanos. Ese es el mensaje de Juan para nosotros. Ahora, si usted mira el texto, la manera como Juan desarrolla este asunto, esta evidencia del amor o esta realidad del amor como evidencia de salvación es de esta manera. Mire el versículo conmigo, capítulo 2. En el versículo 7, él nos presenta el amor como un mandamiento que no es nuevo. Claramente, él dice allí, no os escribo mandamiento nuevo. En el versículo 8 nos presenta de manera paradójica el amor como un mandamiento nuevo. Dice el versículo número 8, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Y en los versículos 9 al 11, que son los más importantes, él nos presenta entonces el amor como la evidencia de salvación. Vamos a ver cómo Juan nos presenta cada una de esas cosas. Y si miramos primero el versículo 7, Juan comienza hablándonos del amor como un mandamiento que no es nuevo. Versículo 7, hermanos,
no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y Juan está diciendo, cuando yo le estoy diciendo que el cristiano debe amar y que el amor es una evidencia de salvación, yo no le estoy diciendo nada nuevo. Yo no le estoy dando un mandamiento nuevo. Yo no le estoy poniendo algo que ustedes no sepan o que ya no haya sido dicho. Y fíjese que hay dos maneras como él presenta el amor como un mandamiento que no es nuevo. Él dice, primero es el mandamiento antiguo. No es nuevo. El que yo le diga que el cristiano debe amar no es algo nuevo, porque ese es el mandamiento antiguo. Y aunque los estudiosos tienen mucha discrepancia en qué Juan quiere decir exactamente, yo creo que simplemente Juan se está refiriendo al hecho de que cuando él nos está mandando a amar, no está dando un mandamiento que no haya sido dado o que no es propio de esta era, de la era cristiana. El mandamiento de amar ya existía en la Biblia antes aún de venir nuestro Señor Jesucristo. De hecho, si usted va conmigo a Levítico capítulo número 19, allí estaba claramente el mandamiento de Dios de amar al prójimo. Y de hecho, si usted mira Levítico 19, 17 y 18, se presenta el mismo contraste que vamos a ver que Juan hace en Primera de Juan entre amar y aborrecer. Juan dice que el verdadero cristiano ama al hermano y no aborrece al hermano, y él está diciendo, yo no les doy, este no es un mandamiento nuevo, este es el mandamiento antiguo. Y cuando uno se va a Levítico ve que es exactamente lo que está diciendo allí en Levítico. Es como que Juan le está diciendo, yo le estoy diciendo lo que Dios siempre ha dicho. Mira Levítico 19, 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que este mandamiento de amar no es un mandamiento nuevo, es un mandamiento que ya estaba en la ley. Estaba en el libro de Levítico de una manera clara. El cristiano, el creyente, mejor dicho, ama y no aborrece. Eso es lo que Juan está diciendo. Yo no le estoy diciendo nada nuevo. Todavía más, el apóstol Pablo dice que el resumen del decálogo es el amor. En Romanos 13, 8 al 10 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que el mandamiento de amar no es nuevo, siempre ha estado desde el Antiguo Testamento. Cuando Dios dio ley, cuando Dios dio mandamiento al hombre, mandó a la necesidad de amar y no aborrecer al hermano. Pero hay otro sentido en que Juan nos deja ver que este mandamiento no era nuevo, y es que era un mandamiento que le fue predicado específicamente a sus oyentes desde el principio. Mire versículo 7 otra vez, hermano, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y otra vez lo enfatiza, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y el énfasis aquí no es ya en la antigüedad del mandamiento, sino en la antigüedad del conocimiento que ellos tenían de él. Lo que Juan le está diciendo desde el principio, cuando nosotros fuimos y le predicamos la palabra a ustedes, nosotros le dejamos claro que el amor es una demanda de la vida cristiana, que el verdadero cristiano debe amar. Y eso es importante, hermano, es importante el hecho de que Juan está diciendo que desde el principio, cuando los apóstoles llevaron el mensaje del evangelio, ellos llevaban con ellos, no solamente ven a Cristo y sé salvo, ellos llevaban la demanda de ese evangelio, y es el amor. El verdadero creyente que es salvo debe amar, así como Cristo lo amó, como vamos a ver que es la esencia del pasaje. ¿Y por qué le digo que eso es interesante? Hay una filosofía que anda por ahí, de hecho, anduvo un video en las redes en estos días, con esa filosofía, diciendo que en la iglesia de Cristo hay dos tipos de cristianos. Dos tipos de cristianos. Está el creyente y está el discípulo. Quizá usted ha oído esa filosofía. En la iglesia de Cristo están los creyentes y están los discípulos. El creyente es aquel que él es creyente porque él cree en Cristo. Y es salvo porque es creyente, pero él no vive como un cristiano porque el problema de él es que él tiene a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Oiga cómo es la cosa. Él tiene a Cristo como Salvador, pero no tiene a Cristo como Señor. Así que él es creyente y es salvo, aunque vive como un impío. ¿Usted me está entendiendo? Él vive como el hijo del diablo, pero adivine qué.
Él es un hijo de Dios porque él creyó en Cristo. Eso es lo que te quiere vender esa filosofía. Ahora, el otro grupo son los discípulos, te dice. Y esos discípulos son aquellos que ya entraron en el cristianismo nivel 2, ¿tú entiendes? Estos son los que ya no solo recibieron a Cristo como Salvador, sino además como Señor. Y esos son los que sujetan su vida a Cristo. Y el video era hasta bien bonito, terminaba llamando a la gente, deja de ser creyente y conviértete en discípulo. Hermano, eso es una herejía del diablo. Esa la inventaron en el cuartel general del infierno y la regaron en la iglesia para obstruir el crecimiento de verdaderos creyentes y darle falsa esperanza a muchos falsos cristianos que están sentados en la iglesia de Cristo. Juan está diciendo, no, aquí no hay cristianismo nivel 2. Desde el principio, cristianismo 101. Nosotros le dijimos a ustedes que el cristiano tiene que conocerse porque ama a los hermanos. Eso es lo que está diciendo Juan. Yo no le estoy poniendo nada nuevo. Y aparente, si usted conoce la epístola de 1 Juan, lo que estaba pasando es que habían unos falsos maestros que decían que la manera como tú vives, que las cosas que tú haces no tienen ninguna relación con tu salvación. Tú puedes vivir como quieras y tú puedes ser salvo. Él le está diciendo, no, desde la primera vez que nosotros le llevamos el evangelio, nosotros le dejamos claro que el verdadero cristiano, el verdadero creyente, aquel que es salvo, se conoce por una vida de amor, porque ama de manera particular a sus hermanos. Y eso es, otra vez le digo, mis amados, muy importante. Yo creo que usted vaya conmigo, voy a hacer un paréntesis, porque esto es muy importante. A veces nosotros, en nuestra era, hemos suavizado el evangelio y solo queremos presentar los beneficios del evangelio. Ven a Cristo y vas a ser salvo. Ven a Cristo y será perdonado. Ven a Cristo y vas a recibir esto. Y ya el evangelio de la prosperidad lo ha llegado ya al punto de ven a Cristo y vas a ser millonario. Pero a veces se nos olvida que el evangelio tiene demandas. Y que la verdadera fe tiene que mostrarse y la gente tiene que oír eso también. Ven a Cristo y tú vas a ser salvo, pero ven a Cristo y tú tienes que ser transformado. Y si esa transformación no te ve en tu vida, entonces no hay evidencia de verdadera salvación. Mira un texto en Hechos 24, versículo 24 al 25. Mire lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Pablo está predicándole, evangelizando literalmente el gobernador Félix. Y mire de las cosas que él le mencionaba. Algunos días después, Hechos 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de qué era que Pablo le estaba hablando, de la fe en Jesucristo, dice ahí. ¿De qué le estaba hablando Pablo? De la fe en Jesucristo. Versículo 25. Mire de los temas que Pablo incluía cuando hablaba de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, vete ahora, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿De qué le predicaba Pablo? De la fe en Jesucristo. ¿Y qué le habló dentro de la fe en Jesucristo? Sí, Cristo nos libra del juicio venidero, pero Cristo te lleva a una vida de justicia. Cristo te da el poder para vivir en el dominio propio. Y esas son las evidencias de que tú estás en Cristo. Pablo le hablaba de los beneficios del evangelio, pero también de la demanda, de lo que el verdadero creyente se supone que debe hacer por el hecho de que es creyente. Nosotros predicamos de eso ahora mismo en la iglesia Estrella Belén. El verdadero cristiano, mi hermano, se conoce porque está creciendo en el carácter de Cristo, porque Cristo se va formando en él. Y si ese crecimiento no se ve, si Cristo no se va formando en nosotros, entonces nosotros no podemos hablar de salvación, porque ese es el propósito de la vida cristiana. Y eso es lo que Juan está diciendo. Cuando yo le digo a usted, el cristiano tiene que amar y muestra que es salvo porque ama, yo no le estoy diciendo nada nuevo. Primero, eso siempre ha estado en la Biblia. Dios mandó a que no aborrezcas a tu hermano, sino que lo ames. Pero en segundo lugar, desde que nosotros fuimos y le predicamos el evangelio, le dejamos claro que la evidencia definitiva de salvación no es que tú te pones un crucifijo aquí, no es que tú pegas un pecadito en tu carro, no es que tú pones un versículo, no es que tú te paras aquí y tocas un instrumento. No, la evidencia de salvación es el amor. Ese es el amor. Esa es la marca, el distintivo del cristianismo. Y eso nosotros se lo dijimos desde el principio, dice Juan. Eso es cristianismo, introducción a la fe cristiana. El cristiano ama con el amor de Cristo, como vamos a ver. Ahora, si volvemos al pasaje, el apóstol Juan, versículo 8, ahora de una manera paradójica, nos dice, el mandamiento de amar no es un mandamiento nuevo, pero en otro sentido es un mandamiento nuevo. Versículo 8, sin embargo, y ese sin embargo... 1 Juan 2:8, ese sin embargo es por otro lado,
o mirándolo desde otra perspectiva, os escribo un mandamiento nuevo. El mandamiento de amar no es nuevo, pero hay un sentido en que sí es nuevo. ¿De qué manera es nuevo? Dos maneras también nos dice, que es verdadero en Él y que es verdadero en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El mandamiento de amar no es nuevo, pero el mandamiento de amar es nuevo. ¿De qué manera es nuevo? Bueno, dice Juan, es nuevo en Él. ¿En qué es verdadero en Él? ¿Quién es Él allí? Bueno, ahí aplica lo que yo siempre le digo a mis hijos, que es la ley de la supremacía de Cristo en las Escrituras. ¿Usted sabe lo que es eso? Yo no sé si eso existe, pero yo me lo inventé. La ley de la supremacía de Cristo. Cada vez que usted ve en la Biblia, se está hablando de una persona y se presenta como lo mejor del mundo, como lo mejor de la bolita del mundo, y usted no sabe de quién es, adivina de quién es que está hablando. Está hablando de Jesucristo. Por eso es que aún los tipos en la Biblia, cuando usted ve que está presentando un individuo como muy grande, porque es un tipo de Cristo, porque Cristo es el que es lo máximo. Y aquí se está presentando uno que es la personificación del amor. El amor es nuevo porque es verdadero en Él. ¿Quién es ese? Él es Cristo. Si esa idea le parece muy subjetiva, vamos a mostrárselo en la Biblia, que es eso lo que le está diciendo. Si usted va conmigo a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo número 13, vamos a ver cómo el mismo Juan lo que está haciendo es citando las palabras de Cristo cuando dijo que nos dio un mandamiento nuevo, que era nuevo en Él, que era el mandamiento de amar. Mire Juan 13, versículos 34-35. Estas son las palabras del Señor Jesucristo cuando estaba con los discípulos la última noche, y dice, un mandamiento nuevo os doy. Aquí está. El mandamiento nuevo en Él. Mira Cristo aquí. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El mandamiento es nuevo en Cristo. Cristo lo hizo nuevo. ¿Y de qué manera? Porque seguimos preguntando. Yo me imagino esa escena cuando el Señor dijo, le voy a dar un mandamiento nuevo. Y los discípulos de una vez sacaron la macotica, usted ve, porque ellos eran buenos discípulos, a tomar nota. Que os améis unos a otros. Y ellos se quedaron como, ¿y dónde está lo nuevo en eso? Pues eso ya lo sabíamos. Eso estaba hasta en Levítico ya, que había que amar unos a otros. Sí, pero el mandamiento vino a ser nuevo. Usted se dio cuenta que Él lo modificó. Él hizo un upgrade, un update. ¿Cómo era el mandamiento en el Antiguo Testamento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted vio cómo Cristo lo cambió? ¿Cómo que dijo el Señor? Que os améis unos a otros, ¿cómo? Como yo os he amado. En ese sentido que vino a ser nuevo. ¿Qué nuevo? Que hay un nuevo estándar. Lo que pasaba era lo siguiente, en el Antiguo Testamento nosotros no teníamos un modelo de amor perfecto. Desde el punto de vista humano estoy hablando, el amor de Dios, claro. Pero desde el punto de vista humano no teníamos otro modelo, otro hombre que pudiéramos decir, míralo aquí, este es un modelo de amor como Dios manda. No existía eso. Porque aún los grandes hombres de Dios dieron mucha metida de pata, no teníamos ese modelo, y por eso Dios pone como estándar en el Antiguo Testamento el amor más grande que el hombre pecador conoce. ¿Cuál es el amor más grande que conoce el hombre pecador? ¿Cuál es? El amor por sí mismo, porque ese es el amor del hombre pecador, el amor egoísta, el amor que se ama a él sobre todas las cosas, y es por eso que Dios puso ese estándar. Amarás a tu prójimo como tú te amas tú, que por cierto, otro paréntesis ahí, ese versículo no está enseñando que te ame tú, que eso es lo que mucha gente ha hecho con eso. Mira, ese versículo lo han usado para enseñar que tú tienes que cultivar el amor propio, y eso en un momento de la historia se volvió, ya cayó en lo ridículo, la filosofía de cultivar el amor propio, donde había gente incluso que se mandaba flores ellos mismos, una docena de rosas, y se la mandaban ellos mismos para recibirlas. Cuánto me amo. Y se dejaban tarjetitas en el espejo para cuando tú eres muy especial para mí. Y se paraban en el espejo a echarse piropos porque tú tenías que cultivar el amor propio. Cuando Dios dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo, Dios no te estaba mandando a amar. Dios está asumiendo que tú te amas ya. Lo que ese mandamiento está diciendo no es ámate tú, está diciendo come solo, ama a otro también. No te ames tú nada más. Ese mandamiento asume que ya tú te amas demasiado,
Que el amor más grande es el amor que la gente tiene por ellos mismos. Y a mí hay gente que me rebate eso, no, pero ¿y la gente que se quita la vida? Sí, se ama a él más que a los otros, porque él pensó el daño que le estaba haciendo a su familia. Él pensó el daño que le iba a hacer a sus hijos, a su esposa, a toda esa persona. Aún el que se hace daño a él, se está amando a él más que a los otros. ¿Usted está entendiendo eso? El amor más grande del pecador es el amor por él. Y por eso, como no teníamos otro modelo en el Antiguo Testamento, el Señor dijo, ama al otro como tú te amas tú. Pero entonces vino Cristo, el hombre perfecto, y amó con el amor de Dios, y amó con ese amor que dice primero a los Corintios, que todo lo soporta, que no busca lo suyo, con ese amor perfecto. Y Cristo pasó a ser entonces el estándar, el modelo de lo que debemos nosotros aspirar. Ya no es amar con ese amor egoísta con el que nosotros amamos a nosotros mismos. Debemos amar con el amor con que Cristo nos amó, que nos amó al punto de sacrificarse Él por nosotros. Y es por eso que Juan dice, el mandamiento es nuevo en Él. Tenemos un nuevo tope, un nuevo estándar, un nuevo modelo. Estamos llamados a amar como Cristo nos amó. Ahora, si usted mira el pasaje, Juan nos dice, el mandamiento no solamente es nuevo en Él, el mandamiento de amar es nuevo en nosotros. Y eso es sumamente importante, y esta es la parte más difícil de ver en el texto, pero es la más importante porque es la que sienta la base para lo que Él nos dice después. Fíjese como Juan dice, sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo, versículo 8, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Juan está diciendo, el mandamiento de amar es nuevo, en que tenemos un nuevo modelo que es Cristo, pero es nuevo en los verdaderos creyentes, en que tenemos un nuevo poder, una nueva capacidad. Cuando Él dice allí, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, usted tiene que tomar eso en el contexto de lo que Él ha venido hablando. En el capítulo 1, Él presentó la luz como el carácter moral de Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. El que anda en tiniebla no conoce a Dios. Y Él está hablando de la luz desde el principio como ese carácter moral de Dios. Lo que Juan está diciendo, el deber de amar, el mandamiento de amar es nuevo en los creyentes porque ahora tenemos nosotros el carácter de Dios. Porque el Espíritu Santo produce en nosotros ese amor. Para que me entienda de una manera más llana, ¿cuál es la gran diferencia entre el mandamiento de amar en el Antiguo Testamento, en la ley, y el mandamiento de amar en la vida cristiana, en los verdaderos creyentes hoy? Bueno, que en el Antiguo Testamento el mandamiento era una imposición externa. Era un mandamiento, ama desde afuera. En el verdadero creyente el amor es algo que no solamente viene de fuera como un mandamiento, sino que se produce de adentro por el Espíritu. Esa es la idea. El creyente tiene el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios va formando el carácter de Cristo en él. Eso significa que se va produciendo desde adentro ese amor por los demás. Oiga como lo dice la Biblia en numerosos pasajes. El apóstol Pablo dice eso mismo en 1 Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Está diciendo, el verdadero creyente no necesita que se le mande a amar. ¿Tú sabes por qué? Dios le enseña a amar. El Espíritu Santo va a producir el amor en él. Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. La primera de las cualidades del fruto del Espíritu es el amor. Y lo que la Biblia está diciendo, mis amados, ¿usted sabe por qué el amor es una evidencia de salvación? Porque en el verdadero creyente que tiene el Espíritu de Dios produce el amor. Por lo tanto, el que no ama a su hermano, simple y sencillamente, ¿qué está mostrando? Que no tiene el Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice la Biblia? No es de él, tan sencillo como eso. Si usted no tiene el Espíritu, no es cristiano. Y si tiene el Espíritu produce el amor. Y es sobre esa base que Juan entonces nos dice, versículos 9 al 11, del capítulo número 2 de Primera de Juan, que el amor se convierte en una evidencia de salvación. El amor no es nuevo, pero en un sentido es nuevo. Tenemos un nuevo modelo, tenemos una nueva capacidad, un nuevo poder, el Espíritu Santo que lo produce en nosotros. Por lo tanto, el amor viene a ser la evidencia de salvación. Y mire aquí, versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz
y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y en términos sencillos lo que él está diciendo es esto: dado que todos los verdaderos creyentes tienen el Espíritu de Dios que produce en ellos el amor, el que no ama, simple y sencillamente no es de Dios. Aunque él diga, fíjese que ahí está el creyente, dice, el que dice que está en luz, él dice que es cristiano, pero no ama a su hermano, no es cristiano nada, aunque diga que lo es, aunque esté todos los domingos sentado en la iglesia, aunque participe de algún ministerio, aunque tenga un versículo pegado en el carro. Si dice que es cristiano, pero no ama, no se ve el amor de una manera práctica en su vida, entonces simple y sencillamente está en tiniebla. Y está tan en tiniebla, dice Juan, que ni sabe dónde va, que eso es lo más terrible. Gente sentada en la iglesia cristiana creyendo que va para el cielo y va camino a la condenación. Está tan en su pecado que ni se da cuenta que no es cristiano nada. Ahora, si usted se fija, Juan es muy tajante en este pasaje. Juan no da lugar a términos medios. Él dice aquí, tú o amas o aborreces. Aquí no hay el término medio. No, pastor, mire, yo es verdad que yo no amo mucho a los hermanos, yo no me les manifiesto amor, pero yo no lo aborrezco tampoco. No, aquí nada más hay dos maneras. Tú o amas o aborreces. Eso es como dijo el Señor, el que no es conmigo es contra mí. Entonces, en el cristianismo no hay lugar para los grises, para los neutros, no hay. Tú o amas o aborreces al hermano. No, pero es que eso no es verdad, porque yo no tengo sentimiento negativo contra los hermanos. Bueno, el problema es que aborrecer en la Biblia no es solamente tener rencor y odio. El aborrecer en la Biblia es un término muy amplio que incluye muchas cosas. Vamos a buscar unos cuantos versículos para que usted vea conmigo. Y aquí yo uso una palabra, una frase clave en todo mi mensaje. Aquí es donde esto se pone práctico. ¿Y tú sabes lo que eso significa? Cuando yo digo aquí es donde esto se pone práctico, es que aquí es que vamos a empezar a recibir fuetazos todo. Aquí es donde tú vas a empezar a evaluar tu cristianismo, hermano. Yo tengo 2 horas nada más hablándote de por qué tú debes amar. Ahora es que tú me vas a decir si tú amas. Ahora es que tú me vas a decir si tú eres cristiano. Porque estas son las evidencias de que tú eres cristiano. No que tú estás ahí sentado. El diablo se siente en las iglesias, yo estoy seguro, por ahí atrás anda. Sobre todo los sermones de Juan Carlos, viene a oírlo todito, porque le enseña mucho. Pero la idea es que el verdadero cristiano tiene que tener ese amor de una manera práctica. Y si tú no amas, aborrece. Busca un texto conmigo, 2 Samuel 19, 5 al 9. Rapidito, vamos allá. En ese pasaje la escritura es clara. ¿Usted sabe lo que es aborrecer allí? Simplemente ser indiferente. Que a ti no te importa. Eso es aborrecer. Y mira lo que dice ahí la escritura. Este pasaje, yo no sé si usted conoce la historia del Antiguo Testamento. Fue cuando Absalón se había rebelado contra David. Absalón, el hijo de David, trató de matar a David. Todos los hijos de David, había matado ya a uno de los hijos de David. Esto fue un lío, David tuvo que salir corriendo. Fue un desorden grandísimo. Y en el rebú, los hombres de David logran alcanzar a Absalón, vencer sus hombres y matan a Absalón. Y cuando llegan a David la noticia de que mataron a Absalón, su hijo, oiga, Absalón trató de matar a David, a todos sus hermanos y a toda su gente. Y cuando David oyó que habían matado a Absalón, se puso a dar gritos. Pero no gritos de que le salieron lagrimitas. Usted ha visto a esa gente que le da ataque en los velorios. ¡Uy, uy, 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 uy! Así se puso David. Era una cosa mala. Quizá usted no lo ve tan claro en su Biblia, porque eso hay que saber hebreo. Entonces, esas son de las cosas que se ven en el original. Que él le dieron un ataque ahí. Ahí nada más dice, clamó en alta voz. Y David le dio un ataque y empezó a clamar y a hacer endecha por su hijo. Y los hombres estaban como, pero lo que hicimos fue salvarle la vida a este hombre. Y no sabían ni dónde meterse. Y viene Joab, uno de los hombres de David, versículo 5. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, está hablando de sus hombres de guerra, que hoy has librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tu concubina, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y tus siervos. David, tú has aborrecido a tus hombres. ¿Cómo lo aborreciste? ¿Le tienes odio? No. Tú mostraste que no te importa. Tú mostraste que no te importa la vida de ellos, porque le salvaron la vida a tus hombres, a tus hijos, a tus mujeres, y tú estás llorando por Absalón. Tú lo estás aborreciendo.
¿Tú sabes lo que nos está enseñando la Biblia? Aborrecer es algo tan sencillo como ser indiferente, hermano. Tú eres indiferente a lo que está pasando a los demás hermanos de la iglesia. Eso es lo que te estoy diciendo. El cristianismo debe verse en que a ti te interesan los hermanos, en que a ti te preocupa. Tú conoces todos los hermanos que están alrededor de ti. Tú sabes lo que está pasando en su vida. Tú te preocupas por llamarlo cuando sabes que el hermano tiene un problema. Tú te preocupas por saber cómo va su situación con su niño que está enfermo. Eso es amor. Y si nosotros no amamos así, entonces dice la Biblia, tú estás aborreciendo al hermano. Y tú estás mostrando que no tienes el Espíritu de Dios. Pero aborrecer no es solamente ser indiferente, que no le importe. Aborrecer es algo tan sencillo como desplazar a un segundo lugar. Mire un texto conmigo. Lucas capítulo 14, versículo 26. Dice la Escritura, hablando el Señor, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y yo te pregunto, hermano, el Señor está diciendo allí que hay que aborrecer a tu mujer y a tu papá y a tu mamá. O sea, que tú tienes que odiarlo. Eso es lo que Él está diciendo. No, ahí aborrecimiento no es odiar tampoco. Ahí aborrecimiento es llevar a un segundo nivel, a un segundo plano. Ese pasaje se entiende más en su pasaje paralelo, Marcos 10:37. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. En ese pasaje, aborrecer, lo que el Señor está diciendo, Él debe ser lo primero. Él no está Él con otro grupo. Cristo, lo primero en tu vida, lo que tú más amas y después todo lo demás. Pero en ese mismo sentido, si nosotros lo llevamos a nuestra relación con los creyentes, el verdadero creyente se reconoce porque los cristianos son lo primero en su vida, en sus relaciones personales. Si tú eres del tipo de cristiano que yo he oído cristiano, no, es que a mí no me gusta mucho juntarme, yo prefiero juntarme con mis amigos del mundo, con mis amigos del colegio, de cuando yo estaba en el colegio, o yo prefiero juntarme con mis amigas del club de no sé qué, antes que con los cristianos, pues ya tú estás diciendo lo que tú eres. Si tú prefieres la compañía, la comunión, la interacción con no creyentes antes que con creyentes, eso muestra que tú no eres creyente, porque el verdadero creyente ama a sus hermanos y prefiere, busca la compañía con ellos. El verdadero creyente se preocupa por los hermanos, está atento al hermano que no vino, por qué no habrá venido y lo llama. El cristiano que ama suple las necesidades de otro y cumple su deber para con los otros, y cuando no lo hacemos lo estamos aborreciendo. Mire otro pasaje, Proverbios 13, versículo 24, dice, el que detiene el castigo aborrece a su hijo, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué está enseñando ese pasaje? Que el que detiene el castigo es porque odia a su hijo, al revés. ¿Por qué es que la mayoría de la gente no le da pela a los que no le dan pela a sus hijos? ¿Usted sabe el argumento? A mí me lo han dicho. Ay, es que yo no quiero hacer nada que a mi hijo le duela y llore. El argumento es que lo ama mucho, por eso no lo disciplina. No, Dios dice, tú no lo amas, tú lo aborreces. ¿Tú sabes por qué? Porque si tu hijo necesita ser corregido y necesita una pela, el mayor amor que tú puedes darle, dásela. Y si no, tú lo estás aborreciendo. Y en ese mismo sentido, cuando nosotros no cumplimos nuestros deberes cristianos para con los demás hermanos, nosotros estamos aborreciendo a los hermanos, amados. Y eso es sumamente práctico porque la Biblia está llena de deberes cristianos, los unos para con los otros, lo que se llaman los deberes recíprocos. Y nosotros mostramos el amor, mostramos que somos cristianos cuando estamos fajados cumpliendo esos deberes. Como dice la Escritura en Gálatas 5:13, mostramos el amor cuando servimos a los hermanos. Oiga Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. El servicio es una evidencia de que tú amas, porque servir a los hermanos, mire, eso toma tiempo, toma trabajo. Yo veo a estos hermanos, el juidero, estaban allí tocando tempranito y a lo mejor ustedes todavía acostados en su casa y ya estaban ellos tempranito allá armando, pegando cables, preparando. No solamente eso, los ensayos durante la semana, mientras usted estaba en otra cosa, esos hermanos estaban invirtiendo su tiempo, su esfuerzo, a veces hasta su dinero. Eso es amor, hermano. Cuando nosotros sacamos de nuestro tiempo, nuestros dones, lo ponemos al uso de la iglesia, eso es amor. Y si tú no estás sirviendo en la iglesia, entonces tú no estás mostrando amor.
Te está faltando la evidencia del amor, pero manifestamos el amor en la medida que soportamos los hermanos. Oiga este versículo, Efesios 4:5, soportándoos con paciencia los unos a los otros. A mí me llama la atención lo clara que es la Biblia. La Biblia asume que hay hermanos que hay que soportarlos. ¿Usted está consciente de eso? Hay hermanos que son difíciles. Hermano, usted está consciente, ¿verdad? Que en la iglesia, yo no sé cuáles son aquí, pero yo sé que yo digo eso y todo el mundo le vino a la mente uno a uno. Que dice, diache, sí, fulano, es que difícil, ¿eh? Hay hermanos que son difíciles, primero por su temperamento, algunos tienen un temperamento muy fuerte. Yo soy uno de esos, ya le dijo Juan Carlos, a mí me salen los guardias a veces. Entonces, hay hermanos que son difíciles de llevar, algunos por su inmadurez, porque saltan con una barrabasada propia del inmaduro. Pero la Biblia que dice que en el amor no es evitar, es soportar a esos hermanos. Tenemos que seguir compartiendo con ellos, tenemos que seguir tratándonos con ellos, tenemos que tolerar a esos hermanos. Y eso es amor. En amor nosotros debemos sobrellevar los unos la carga de los otros. Dice Gálatas 6:2, sobrellevar los unos la carga de los otros. Ahí está claro. Y eso tiene va más lejos que simplemente estar preocupado. No es solamente que yo esté preocupado por lo que le está pasando a fulano, es que hasta donde yo pueda, yo tengo el deber de ayudar al hermano en su necesidad de cualquier tipo. Mire lo que dice el mismo Juan, en el mismo contexto de amor. Si usted mira en el capítulo 3, primero de Juan 3:17, mire lo que dice Juan allí. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, una pregunta retórica, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Sí, yo tengo que estar preocupado, pero no es nada más llamar hermano. ¿Cómo está la cosa? Ay, hermano, mira, estamos pasando un trabajo, qué sé yo, que Dios te ayude. No, hermano, ayude al hermano usted también. Sea usted la mano de Dios para ayudar al hermano. Porque así que usted muestra el amor. Cuando usted se sacrifica para ayudar al hermano, para suplir la necesidad. Y no solamente económica, hermanos. A veces el ir a orar con un hermano, el ir a acompañar a un hermano, el ir a pasar la noche con un hermano en vela, en una situación. Ahí mostramos el amor. Si da brega, claro, dice alguien por ahí que el amor no es eficiente. El amor nos va a hacer perder mucho tiempo y nos va a hacer perder muchas cosas. Si tú quieres ser eficiente, tú no puedes amar. El que ama tiene que estar dispuesto a perder, pero ahí es que se ve el cristianismo, en que amamos a los hermanos y llevamos la carga. Amamos a los hermanos cuando perdonamos. Oiga lo que dice Efesios 4:32, perdonándoos unos a otros, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Tú sabes cómo tú muestras amor? Cuando tú perdonas. Y sin embargo hay gente en la iglesia que tiene años guardándole una espinita a otra persona. Y a veces ni siquiera muy lejos, a veces al marido, a veces a la mujer, a veces a un familiar. Pero eso no es cristiano. El que ama, perdona. Así como Dios en su gran amor nos perdonó a nosotros. Hermano, mire, el que ama, aprende a dejar pasar. Mira ahí, hermanos, yo siempre uso esta historia, esta analogía, porque es la mejor manera de verlo. Si tú me llegas a mí, hermano, mira, con una herida sangrando en la mano, y yo te pregunto, hermano, ¿y qué te pasó ahí? ¿Qué está sangrando? Oh, que fulano que agarró un cuchillo y me cortó. Usted sabe lo que yo voy a decir, yache, qué bárbaro fulano, ¿cómo va a ser que hizo eso? Hay que hablar con él. Pero si yo te veo 6 meses después y tú todavía tienes la misma herida sangrando, y yo te pregunto, fulano, ¿y qué es eso? Y tú me dices, ¿y usted no se acuerda? Eso fue fulano que me cortó hace 6 meses. ¿Usted sabe lo que yo te voy a decir? No, hermano, eso no tiene nada que ver con fulano. Ya 6 meses, una herida. Hace rato que eso tiene tiempo de haber sanado. ¿Tú sabes por qué sigue sangrando algunas heridas? ¿Tú sabes por qué que siguen? Porque tú te encargas todos los días de ir, mira, a pellizcártela, todos los días, a sazonar lo que me hizo, y no lo dejas sanar. Y por eso que tú no puedes perdonar. No porque no pueda, mira, hasta las heridas de donde sea se sanan solas si tú le das el tiempo. El problema es que nosotros queremos aferrarnos a la herida y no estamos dispuestos a perdonar. Eso no es amor. El que ama perdona y deja el pasado en el pasado. El que ama, la Biblia nos deja ver, muestra hospitalidad. Hospedaos los unos a los otros. 1 Pedro 4:9. Mire algo tan sencillo. Yo muestro el amor, yo muestro mi cristianismo
Cuando yo busco la manera de pasar tiempo con los hermanos, invitar al hermano a mi casa, pasar un tiempo juntos. El problema es que nosotros complicamos tanto esto, ¿eh? ¿Usted se ha dado cuenta? Porque nosotros pensamos en invitar a alguien y de una vez tenemos que pensar en qué mantel vamos a poner, cuáles son los platos y qué le vamos a brindar. Tú ves, porque fulano no podemos invitar. Mi hermano, invite a su hermano a pasar a beberse un café a su casa y ya, un té de jengibre. ¿Cuánto cuesta un chin de jengibre para hacer un té? Y ya, porque la idea es pasar tiempo juntos, decirle, hermano, ¿cómo está la vida? ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo están los muchachos? ¿Cómo está la fe? Y ahí mostramos el amor, en que sacamos el tiempo para pasar tiempo juntos. Manifestamos el amor cuando oramos los unos por los otros. Santiago 5:16, orad los unos por los otros. En tu lista de oración, ¿quién está? Tú, y después tú, y finalmente una petición sobre ti. O tú tienes ahí los demás hermanos. O tú oras por los hermanos de la iglesia. Tú tienes en tus oraciones personales fulano y su problema con su hijo, fulana y su problema con su matrimonio, fulano y su problema de salud. Eso es amor. La palabra de Dios nos está diciendo, mis amados, que el verdadero creyente se conoce por el amor. El distintivo, otra vez, no es un versículo pegado en el carro, no es un pececito, no es un crucifijo, no es una Biblia aquí abajo. Es que amamos como Cristo nos amó, que nos amó al punto de dar su vida por nosotros. Y lo que yo te quiero decir con esto, mis amados, estas cosas no son para que nos carguemos y digamos, wow, estoy quemado, yo no amo. No, mi hermano, yo lo que te estoy diciendo es lo que tú puedes llegar a ser en Cristo. Porque si tú tienes el Espíritu de Dios, si tú eres creyente, tú puedes amar de esta manera. El amor de Dios ha sido derramado. Tú solamente tienes que seguir pidiendo gracia. Señor, dame más de ese amor. Ayúdame a amar más. Ayúdame a ser como Cristo. Y pedir esa gracia y pedir ese amor. Y el Señor te va a capacitar para que tú puedas amar así. Y si tú no eres creyente, pues tú lo primero que tienes que hacer es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Reconocerle como el Señor de tu vida, reconocerle como aquel que murió en la cruz para el perdón de tu pecado. Y cuando tú vengas a Él en arrepentimiento y fe, ese amor será derramado en tu corazón y podrás amar de esa manera. Así que salgamos de aquí a mostrar nuestro cristianismo como se debe mostrar, porque nos amamos los unos a los otros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor por la exhortación que ella nos hace. Gracias sobre todo porque sabemos que en Cristo Jesús hemos sido capacitados para vivir según estas cosas que tú nos demandas. Padre, ayúdanos a amar más. Haz que rebose en nosotros el amor tuyo de tal manera que podamos mostrar nuestro cristianismo, nuestra fe, por la manera como amamos a los hermanos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles discípulos de Cristo y amar con ese amor que da su vida por los demás. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les guarde.